Bueno, un saludo para todos. Les habla Carlos Andrés Verano. Vamos a hablar hoy de los conceptos básicos del cambio climático. Entonces, pasamos a adaptación al cambio climático, donde tenemos, bueno, que se refiere a los ajustes que se deben hacer en los sistemas humanos o naturales como respuesta a las variaciones climáticas. Pueden ser proyectadas o reales. Entonces, aquí en la imagen vemos un ejemplo, ¿no? Que esto sería una adaptación proyectada. Entonces, eh, adelantándose a que de pronto puede haber una inundación o puede aumentar el nivel del río, entonces se construyen viviendas elevadas para evitar daños, ¿sí? Entonces seguimos con la adaptación preventiva, que nos habla de tomar medidas para prepararse ante el cambio climático. Entonces, una de las medidas de preparación que vemos acá en la imagen, por ejemplo, que se están usando en muchas partes donde las inundaciones son continuas y que de pronto dañaban los cultivos, son cultivos flotantes, ¿sí? Entonces, que en caso de inundaciones, pues no se van a dañar. Eh, Seguimos entonces con la adaptación reactiva, que nos permite tomar medidas cuando se experimentan efectos del cambio climático. Entonces, bueno, esto incluso lo veíamos antes del tema de la pandemia aquí en Bogotá, del tema de la pandemia por COVID-19, ya estábamos en una emergencia ambiental, donde se tomaron unas medidas, pero ya porque se estaban experimentando los efectos del cambio climático, ¿cierto? Ya por la cantidad de gases, se aumentaban las enfermedades respiratorias y demás, entonces son medidas que se toman ya sobre las consecuencias del cambio, no para prevenirlo, sino ya por las consecuencias que se están presentando. Seguimos entonces con el otro criterio que es vulnerabilidad al cambio climático y es la susceptibilidad o incapacidad que tienen muchos sistemas para afrontar el cambio climático, ¿sí? La variabilidad del clima es muy rápida últimamente, ¿sí? Anteriormente duraba muchos años para que cambiara el clima, ahorita no. A veces uno dice, bueno, en esta época llueve mucho, pero ya en los últimos años se ha visto una fuerza y una prolongación mayor de esas lluvias, por ejemplo, que lleva a que los sistemas de desagüe sean ineficientes y que se produzcan este tipo de situaciones. Entonces, seguimos con la capacidad adaptativa, que son las capacidades, los recursos que se dan en los países o regiones para implementar medidas de adaptación eficientes. Entonces, por ejemplo, hay sitios donde hay mayor eh, luz solar, ¿sí? Las temperaturas son más altas, entonces, por ejemplo, acá en la imagen vemos esas medidas adaptativas que es, pues es aprovechar esa luz solar para crear energía y esto pues ayuda también a reducir el cambio climático, ¿sí? Entonces, se hace algo positivo, ¿sí? Se toma, digamos, como una ventaja de esa situación que se está presentando y además se aporta para la mitigación del cambio. En cuanto a resiliencia, pues hablamos que es la capacidad de un sistema social o ecológico para absorber una alteración, ¿sí? Sin perder su estructura básica, su modo de funcionamiento, su capacidad de autoorganización o la capacidad de adaptación al estrés y al cambio, ¿sí? Entonces es cómo nos adaptamos a las condiciones del cambio climático sin variar, digamos, significativamente nuestro modo de vida. Entonces, lo vemos acá también, por ejemplo, que ya en muchas partes, como les mencionaba anteriormente, se están creando cultivos flotantes que nos permiten, digamos, continuar con, con nuestro modo de sustento, por ejemplo, sitios donde, por ejemplo, se recoge agua, ¿sí? Para tener agua potable durante las épocas de sequía que cada vez son más prolongadas, entonces se recogen agua potable, aguas lluvias, donde es a veces difícil la llegada de este líquido pues tan necesario para la supervivencia humana. Seguimos con el riesgo climático,
que habla de la probabilidad de que se produzca un evento por cambio climático y las consecuencias que ellas tienen, ¿sí? Entonces, sequías, inundaciones. Entonces, cuando hablamos de este riesgo, como les digo, hablamos de la probabilidad y las consecuencias, la probabilidad de que ocurra y las consecuencias que se pueden generar cuando el evento ocurra. Y por último, tenemos la mitigación, que son iniciativas para reducir, prevenir las emisiones de gases de efecto invernadero, potenciar la eliminación de la atmósfera. Entonces, en esta mitigación, digamos, son todas las actividades políticas que se generan con la finalidad de reducir esas emisiones contaminantes, de reducir la afectación de los cuerpos de agua, de reutilizar, por ejemplo, los elementos, y es esa conciencia que todos necesitamos crear para que realmente se dé un cambio que nos permita vivir con tranquilidad, con salud, ya que cada vez esta contaminación tiene un mayor efecto adverso o efecto negativo en la salud de las personas, en su modo de vida. Entonces, ¿cómo esta mitigación son entonces las estrategias que usamos para reducir ese impacto? ¿Sí? Por ejemplo, aquí en Colombia, que ya pues en los últimos años, aunque estamos más o menos 20 años, 15 años, 20 años retrasados con Europa, pues ya se están poniendo normas, por ejemplo, para los vehículos, que sean Euro 5, que sean Euro 6, que son vehículos que siguen funcionando en su mayoría con combustibles fósiles, pero que tienen ya restricciones de emisiones contaminantes mucho mayores. Muchas gracias. Espero que entonces el tema nos haya quedado claro.